muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Mi querida Karina, continuamos. Es un deber cívico, es un deber de sociedad. Todos tenemos que trabajar en sentido común, obviamente para el bien social. Eso es lo que todos queremos. El día de ayer, como lo mencionaba Martín, hubo una cadena del presidente de la República y también habló el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. También sí hay cierta confusión entre muchos de ustedes sin saber qué es un toque de queda, desde cuándo rige el toque de queda, puedo salir de mi casa, cómo hago si necesito comprar. Nosotros en este momento vamos a leer cuáles son las normas, qué fue lo que se dijo ayer, que obviamente se tiene que empezar a cumplir. El día de hoy es un día típico, como tú lo mencionabas, Martín Quintana, no solamente por el hecho de que nos toca quedarnos en casa, porque tenemos que hacer ciertas cosas, tal vez nuestro trabajo desde casa, sino porque tenemos que empezar a cumplir ciertas reglas. Vamos a ver en pantalla cuáles son las normativas, qué es lo que tenemos que hacer a partir del día de hoy. Esto nos comunicaron el día de ayer el presidente de la República, así que es momento de verlas en pantalla, por favor. Ahí está, me voy a acercar a la pantalla para poder leerla. Se decreta el estado de excepción en el país y se cierran los servicios públicos excepto seguridad, riesgos, salud y lo que en emergencia. Los ministerios deben mantenerse abiertos. Así es, mi querida Cari, tenemos más normativas que entraron ya en vigor. Seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganaderas y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de salud, educación, servicios básicos y cadena de exportaciones. Aquí tenemos la siguiente. Rige el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana a partir del día de hoy, martes 17 de marzo del 2020. Muy bien, la circulación vehicular está restringida, solo se permitirá movilizarse para comprar medicinas o alimentos de acuerdo al último dígito de la placa. Lunes, miércoles, viernes y domingo, par y cero. Martes, jueves, sábado, impar. El último número es importantísimo, esto tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo respetar, se nos puede complicar. Tenemos que organizarnos entre vecinos, tenemos que organizarnos entre familiares. No todos podemos salir a hacer las compras de la casa, quizás uno es el indicado. Y si va a salir, hágale la compra a su vecino, quizás a un adulto mayor que vive en su conjunto, en su barrio, que necesita comprar medicinas. Es importantísimo que nosotros también no solo pensemos en nosotros, sino en el resto. Si logré entrar a un supermercado, no voy a comprar todo lo que yo necesito, porque las demás personas también lo necesitan. Si yo tengo una tienda de barrio que es crucial para todo mi barrio, no voy a subir los precios porque realmente la gente ahorita no tiene plata, no está generando dinero. Tenemos los pocos ahorros, quizás algunos no pueden ir ni siquiera al banco y por ahí tenían que pedir prestar un vecino. No podemos subir los precios de las cosas. Lo que el día de ayer el presidente de la República lo mencionó, si lo vamos a poner en este momento en pantalla para que podamos tener un poquito más de conocimiento y estemos totalmente seguros de qué es lo que tenemos que hacer. Se suspende la jornada laboral presencial en el sector público y privado. A partir del 17 de marzo, el día de hoy, los colaboradores deberán realizar teletrabajo si esto es posible. No aplica para trabajadores de salud, sectores estratégicos, sectores de emergencia, sector exportador, servicios básicos, servicio consular, sector financiero y medios de comunicación. Repito, Cari, importantísimo eso. Ahí están explicándonos que no va a haber desabastecimiento en los supermercados porque vemos que ellos pueden trabajar con normalidad. Así que cuando vaya a hacer las compras, hágalo con calma porque se va a seguir abasteciendo. Continuamos con más de las normativas. Por favor, presten mucha atención. Se suspende por 14 días a partir de la medianoche del martes 17 de marzo el transporte interprovincial, los vuelos domésticos nacionales y la circulación de vehículos particulares, a excepción de quienes cumplen servicios de empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Eso quiere decir los que nombramos anteriormente. Continuamos con más. Emergencia sanitaria en Ecuador, COVID-19. Durante el estado de excepción
seguirán funcionando las tiendas de barrio, por eso no se preocupe. Mercados y supermercados, los bancos y servicios financieros, los hospitales, centros de salud y farmacias. Perfecto. Seguirán funcionando las plataformas digitales de entrega a domicilio y todos los medios relacionados con telecomunicaciones. Eso quiere decir que los restaurantes que proveen desayunos, almuerzos, comida, podrán seguir funcionando, igual las aplicaciones para que puedan llevar quizás los mercados o incluso los alimentos que usted quiera adquirir. Eso seguirá funcionando. Así es, nosotros continuamos con más. Todos los vehículos de carga podrán circular libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no vamos a estar desabastecidos de producto porque los vehículos de carga podrán circular por todo el país libremente. El personal de salud podrá circular sin restricción. Estas normativas siguen apoyando las otras normativas que estábamos viendo, pero vamos desmenuzando un poquito más. Los COEs cantonales se encargarán de la aplicación de las medidas de restricción de la movilidad según sus competencias. Eso es súper importante también mencionar. Siempre tenemos que estar atentos a los medios de comunicación. En redes sociales también, Martín, como siempre lo mencionamos, es importante seguir a cuentas oficiales que nos mantengan muy bien informados para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahora que nos toca quedarnos en casa, obviamente lo único que tenemos que hacer y que podemos hacer para estar bien informados son estos medios de comunicación. Pero también nuestro querido Estevitan está cumpliendo pues con este aislamiento, Martín. Antes de dar el paso, ahí está, mi Gordito ya está ahí. Gordito, cuéntenos, usted se encuentra ahorita en una cuarentena en su hogar debido a que usted llegó de viaje, se encuentra bien de salud, pero lo está haciendo porque la normativa también lo cumple. Buenos días, mi Gordito. Entonces, me voy a bajar de acá, aguante un rato. Ahí estoy, ya. Me bajé un poco porque dijeron que mejore un poco la toma, entonces dije ya cuando esté al aire voy a ver cómo hago para mejorar un poquitito la toma. Ahí está, ya me ven. Un poquito voy a hacer. Entre más a la cámara, miji. Más a mí, entre a mí. No, al otro lado. Eso, ahí estamos. No ahí, cuadrado. No encuadre, miji. Ya, Gordito, póngase serio, por favor. Perfecto. Un abrazo gigantesco, sin duda, bastante complicado mantenerse aquí, como les decía, llegué el día domingo del extranjero, fue un poquitín complicada esta situación, pero separado no estoy yendo mal, es hacia acá, perdónenme, llegué el día domingo a las 11:30 de la noche, se iba a cerrar el aeropuerto a las 11:59, logré llegar, firmé el documento en el cual yo tenía que hacer esta cuarentena de 14 días, creo que es algo muy responsable, creo que es una medida que se debía tomar, es algo que no me esperaba y es algo que se debe acatar. Entonces estamos aquí cumpliendo primero con el país, con las autoridades. Hay que respetar todo lo que se ha dispuesto y bueno, vamos a tratar de aportar al programa haciendo lo que se recomienda, ¿no? Trabajar desde casa. Gordito, cuéntenos un poquito cómo es lo que usted está viviendo en casa en este momento. Sus hijos no viajaron con usted, pero por supuesto también están dentro de casa. Cuéntenos cuáles son esas medidas que ustedes están tomando en casa. Obviamente, gracias a Dios, usted no tiene ningún síntoma ni nada que podría ser, pero aislamiento es aislamiento. Nos mantenemos con mi esposa en nuestra habitación. Tratamos de no mantener el contacto, este aislamiento social mínimo 2 metros con nuestros hijos, nada de muestras de cariño. Es complicada esa parte, pero no hay muestras de cariño, ni apretones de mano, ni abrazos, ni nada. Hemos diferenciado nuestra vajilla también por cualquier cosa, por cualquier eventualidad, está separada la vajilla. Tratamos, como quien dice, de no toparnos o no encontrarnos en la casa y vamos a tratar de mantenernos de esta manera por este tiempo, ¿no? Mi querido Gordito, las demás personas con las que viajó en el vuelo también fueron, me imagino que no todos habrán sido ecuatorianos, también me imagino muchos turistas que venían acá a Ecuador, o realmente el vuelo venía vacío y todos se encuentran en cuarentena. En realidad, para pasar migración, ya a esa hora fue un proceso sumamente largo que tomó más de 2 horas.
a la toma de temperatura. Todos debimos llenar este papel del Ministerio de Salud, en el cual uno declara, uno jura que va a mantener esta cuarentena durante 14 días, lo firma, pone su número de cédula, incluso pone la dirección, el sitio de aislamiento donde uno va a estar cuidándose de no esparcir un posible coronavirus al venir de un país que ya fue considerado como zona de riesgo. Entonces así es como se manejaba. Uno entregaba, al momento de sellar su entrada al país, entregaba este documento firmado, insisto, para comprometerse a no violar este compromiso. Cabe mencionar que nuestro querido Gordito va a seguir trabajando junto a nosotros, así como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla. Gordito, yo quiero que usted me cuente un poco cómo era la situación también en Estados Unidos. Usted fue a Daytona, un lugar donde se iba a congregar bastante gente de distintas partes del mundo. Cuéntenos un poquito cuál era la sensación de las personas que se encontraban ahí, o en realidad lo estaban tomando con toda normalidad y tranquilidad. En realidad, ¿no? Era un evento donde había cientos de miles de personas. No hubo ninguna notificación, salvo hasta el último día, cuando se habló de un caso que se había detectado ahí. Se habló de un caso detectado ahí. Sin embargo, estuvimos pendientes a todo lo que decían las autoridades locales. En este caso, la gente si no me equivoco, el alcalde del sector de Daytona. Entonces, acataba todo lo que se decía ahí. Se adelantó el cierre del evento unas horas, debía terminarse el domingo a mediodía, si no me equivoco, y se terminaron ya las actividades el día sábado a las 5 de la tarde. Sin embargo, se lo manejó con calma, sí, y ya las medidas también de precaución que se están tomando por acá. No sé cómo estará la situación ya en estas... Perfecto, mi querido Gordito, muchísimas gracias. Discúlpeme que le interrumpa, más adelante nosotros vamos a continuar con usted porque al parecer tenemos una cadena nacional. Así que, mi querido Martín, tú continúas con más. También me parece muy interesante lo que ustedes nos están escribiendo a través de las redes sociales. Por acá nos dice una televidente: hola Cari, hola Martín, ¿cómo salimos a comprar las personas que no tenemos vehículo particular si no hay transporte? Recordando que el alcalde, junto con Robert Vandenberg, dice el alcalde que vayamos a las tiendas de barrio, pero en mi casa la tienda es demasiado caro, abusan y es más conveniente ir al supermercado. Eso es importantísimo también mostrar, si podemos también mostrar una tabla de las multas que tendrán las personas por subir precios en los supermercados, en las tiendas de barrio. Como decía, yo creo que hay que ser muy miserable para intentar lucrar ahorita del miedo de la cuarentena que estamos sintiendo acá los ciudadanos, del miedo a contagiarnos del COVID-19, y yo creo que también esas cosas hay que denunciarlas. Más adelante o en otros días traeremos una tabla de las multas y a dónde puede denunciar usted si el tiendero de su barrio le está subiendo los precios. Es importante lo que tú mencionas, no quedarnos callados, obviamente denunciar, porque si nosotros no denunciamos, obviamente la gente por necesidad va a seguir comprando y el tendero va a seguir elevando los precios, y obviamente eso no está bien. Para muchas personas que no tienen autos es bastante difícil, mi querido Gordito, movilizarse a los supermercados, pero por supuesto, si se autoriza que las tiendas de barrio se abran, es para brindar este servicio a la comunidad, no para que ellos abusen de la manera que están abusando de la gente que en realidad necesita estos productos de primera necesidad. A veces hay este tipo de ¿no? Que son muy comunes en situaciones de tensión. Lo hemos vivido muchas veces en situaciones de guerra, en situaciones complicadas que ha vivido nuestro país. El llamado sí es muy sincero a la gente que tiene su tiendita en el barrio. Por favor, somos vecinos, estamos juntos en esta situación. Es un tema de todos. Es cuando más debemos ser solidarios y unirnos como país para que toda esta situación la saquemos adelante entre todos. Así es que, por favor, este llamado es importantísimo, es vital y es necesario para poder acudir a estas tiendas cercanas y que podamos encontrar. La recomendación a la gente es sí comprar de forma inteligente, comprar no perecibles, tampoco desesperarnos, por favor, tratar de tener las cosas que de verdad nos van a servir. Muchas veces compramos cosas que ni siquiera nos van a avanzar
a ser almacenadas en nuestros refrigeradores. Entonces tratemos de hacerlo de forma inteligente. Este es un consejo de cocinero que le puedo dar yo: tener los no perecibles que puedan servir de emergencia, comprar pasta que siempre se nos va a salvar, poder comprar enlatados que también van a estar ahí siempre y que tienen un tiempo de vida bastante amplio, pero insisto, sin desabastecer, porque tenemos vecinos, hermanos ecuatorianos que probablemente necesiten también este tipo de alimentos y no queremos que pasen, ¿no? Es más, así es justo, Gordito, lo que usted dice es importantísimo. Como ya leímos las normativas del gobierno, que es ley, no va a haber desabastecimiento porque los camiones pueden entrar, pueden circular, pueden abastecer a estos centros donde se pueden adquirir estos productos. Así que no vaya con desespero. Si usted puede ir una vez a la semana a comprar la comida para una semana, para 5 días, está perfecto. No va a comprar la comida para un mes, para 2 meses, porque termina complicando la situación para las demás personas, demás familias que también necesitan de los productos. Es más la desesperación de la gente en realidad pensando que nos vamos a quedar sin alimentos, pero ya nos dijeron que en realidad no va a ser de esta manera. Vamos a tener, no hay desabastecimiento. Nosotros más adelante vamos a continuar con esta actualización. Le quiero recordar este hashtag me quedo en casa. Me quedo en casa, por favor. Quédese en casa, no estamos de vacaciones, tenemos que quedarnos en casa por usted, por su familia y por toda su comunidad. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. No se muevan. Mañana, más bien 10 de la mañana con 13 minutos. Buenos días a todo el país. Gracias por asistir a esta rueda de prensa virtual, la primera impulsada por las autoridades del gobierno y también de las autoridades locales. En esta ocasión con la presencia de la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y también con el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital, el doctor Jorge Yunda Machado. Bienvenido, buenos días, ¿cómo están ustedes? Quisiéramos conocer de entrada, porque tenemos poco tiempo, hay que anunciarlo a través de cadena nacional, a través de todos los medios de comunicación a nivel nacional, para conocer los últimos detalles y la ampliación de los mismos con relación a las medidas anunciadas la víspera, tanto por el presidente de la República cuanto por el alcalde de la ciudad. Empecemos un poco por conocer cuál es el panorama general a esta hora con la secretaria Ocles, por favor, las cifras actualizadas al momento. Gracias, Eduardo. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Las cifras que tenemos para este día corresponden a 111 casos positivos ya confirmados, 2 personas fallecidas y 51 personas que han salido del cerco epidemiológico. Esos son los casos. La mayoría de estos casos están ubicados en la provincia del Guayas. Tenemos registrado 1 en Manabí, Pichincha tiene 8, Sucumbíos 1, Los Ríos tiene 10 casos. En esta circunstancia, entonces, Morona Santiago también tenemos un caso más, Azuay 5 casos y El Oro reporta un caso nuevo. ¿Cómo deberíamos entender o interpretar estas cifras, secretaria, por favor, con relación, incluso conectando con las medidas? De todas maneras, hay un crecimiento de las cifras, las medidas son suficientes, hay que seguir ajustando. Creo que lo importante en este momento es saber que efectivamente estaba previsto tener este índice de elevación de personas contagiadas del virus. Y obviamente durante todos estos días seguiremos confirmando e incrementando seguramente casos, pero también va a ser importante hacer el seguimiento primero a las personas que van saliendo del cerco epidemiológico, que no tienen en este momento la enfermedad, y personas también que registran ya curación. Eso va a ser importante ir determinando en los siguientes días. Pero además, obviamente, las medidas que se ha tomado desde el Gobierno Nacional son medidas que tienen como objetivo principal contener la propagación del virus, y por eso es importante asumirlas con responsabilidad y también con radicalidad, porque hemos visto cómo durante estos días, a pesar de las medidas, el comportamiento del ciudadano ha sido absolutamente contrario a lo que establecen en este caso las medidas. De acuerdo, vamos avanzando un poco con relación ya en cuanto a la forma de vivir con esta emergencia.
partir, por supuesto, de las medidas anunciadas. Y le pedimos que nos ayude en ese sentido al alcalde de la ciudad, tomando en cuenta que se dijo una cosa a las 20 horas por parte del gobierno central a través del presidente de la República, y más adelante pues usted amplió medidas específicas para la capital. ¿Cómo deberían en todo caso especificarse el trabajo de cada una de las actividades, ya sea productivas o ya sea de salud en particular, que usted hizo hincapié en ese sentido, por favor, alcalde? Gracias, Eduardo. Ministra, qué gusto saludar a los amigos televidentes. Es una preocupación. La única forma de parar la expansión de este virus, que las estadísticas que nos ha dado la señora secretaria de Riesgos son alarmantes. Hace una semana teníamos 5 casos, hoy tenemos 111 casos y esto va increciendo. Si no hacemos algo, y felicito al gobierno nacional que tomó las medidas adecuadas, que el municipio en realidad está anclado a esas medidas para seguir fortaleciendo, con las excepciones que dice el decreto presidencial, pero la única forma de frenar esta pandemia, que nuestro sistema de salud no va a poder responder en caso de que se dispare este pico de epidemia y pandemia, es el aislamiento, quedándose en casa, siguiendo las instrucciones que ha dado el gobierno nacional, el COE nacional, las autoridades locales, seccionales, pero no existe vacuna ni cura al momento. Lo único que nos puede salvar y evitar lo que ha pasado en Italia, lo que pasa en España. En Italia 250, 300 muertos diarios, en 24 horas de España 2.500 nuevos casos, es tomando precauciones en este momento. Ahora, ya para aterrizar en algunas preguntas que nos llegan, tomando en cuenta que estamos en una rueda de prensa virtual, periodistas de todos los medios de comunicación nos extienden las preguntas y unas de ellas plantean, por ejemplo, la restricción de placas aplica para motorizados de servicio a domicilio, taxis y vehículos particulares, médicos, periodistas y otros. En el decreto presidencial está claramente detallado todos quienes tienen una excepción, el tema médico, el tema quien hace productivos, el tema de servicios de farmacias, el tema de sectores estratégicos, etcétera, están totalmente identificados. ¿Se han hecho cálculos de cuentas de cuántas personas están exentas de las restricciones laborales impuestas? Es decir, cuántas sí pueden ir a trabajar y cuántas no, tomando en cuenta los sectores estratégicos, por ejemplo, y toda la cadena de los sectores productivos. Nos pregunta Alfonso Albán, de Diario El Expreso. Bueno, la idea es justamente dejar a todo lo que se pueda dentro de casa, que solamente salgan los estrictamente necesarios y quienes evidentemente tienen que mantener funcionando a la ciudad y al país. Todos los demás tienen que quedarse en casa. Aquí ya dijo la señora secretaria de Riesgos, tristemente nos hemos encontrado con una falta de conciencia del ciudadano, donde alquilan buses para irse a la playa, donde se van miles de personas a hacer compras en la frontera, donde quieren hacer la fiesta del grado, sin saber que ahí hay un potencial peligro de contagio. Para la secretaria Ocles, por favor, Priscila Salazar, de Radio Cómplice FM de Cuenca. ¿Podemos conocer cuál es el tratamiento y cuidado que reciben las personas contagiadas de COVID-19? Bueno, la primera acción, el protocolo está establecido a través del Ministerio de Salud cuando se sospecha de que una persona tiene varios de los síntomas de coronavirus. Rápidamente el Ministerio de Salud hace la prueba para confirmar si es o no un paciente contagiado con la enfermedad. Posteriormente, dependiendo, hay pacientes, por ejemplo, de los que nosotros tenemos registrados que están cumpliendo su aislamiento en el domicilio y que tienen una sintomatología leve y eso permite que puedan tener un tratamiento igual, pero están en su domicilio. Hay otros pacientes que efectivamente tienen una complicación mayor. Esos son pacientes que están en las unidades médicas, en los hospitales destinados para la atención de coronavirus. Pero parte del protocolo también plantea que cuando uno tiene esa sintomatología, acuda a las casas de salud y hay un triaje que está ubicado en el exterior de las unidades de salud para atender a los pacientes. Con relación a
lo que mencionan a otras personas que padecen posiblemente otras enfermedades, que no tienen taxi, que no tienen un auto para poderse trasladar a las unidades de salud, ¿pueden contar con alguna ambulancia, ya sea de las unidades de salud del municipio o del mismo sistema de salud público? Sí, es importante poder tener esa información para poder apoyar desde las distintas instancias a través de las ambulancias del Ministerio de Salud. Los cuerpos de bomberos también han puesto a disposición todo su contingente para poder apoyar en estos casos. Entonces, están las ambulancias de los cuerpos de bomberos, están la movilización de los municipios. Vamos a organizarnos. Es importante entonces reportar esa necesidad al ECU 911. De acuerdo. ¿Cómo amaneció la ciudad, señor alcalde, luego de las medidas anunciadas la víspera? Bueno, son medidas duras que seguramente han incomodado a toda una ciudad de 3 millones de habitantes. Tenemos que entender que esta situación es nueva para la ciudad, para el país y para el mundo. Las primeras horas todavía hay una situación de ajuste a las medidas, que estamos haciendo el exhorto, el llamado a las autoridades. Inclusive hemos determinado, hoy acabo de salir de la reunión del COE Nacional que preside el señor vicepresidente Otto, con la señora ministra María Paula Romo, con todos los demás ministros, con la señora Secretaría de Riesgos, todos los involucrados en el COE Nacional, y se ha determinado que se irán ajustando las medidas en función inclusive ya de las sanciones para quienes no quieran obedecer estas medidas que ha tomado el decreto presidencial y las medidas que evidentemente nosotros nos hemos anclado en el municipio de Quito. Recordemos en este estas caso. sanciones, por favor, señor alcalde, que podrían ser aplicables. Bueno, el uso de un salvoconducto, mal uso de un salvoconducto, hay prisión de 1 a 3 años. El municipio está poniendo multas hasta de $6.000 en lo que tiene que ver en el uso del espacio público, en nuestras competencias. Yo creo que aquí tenemos que hacer conciencia absolutamente todos. El tema económico nos ha golpeado a todos, al mundo, y yo creo que el gobierno nacional ya ha dictado medidas efectivas para poder resarcir cuando salgamos de esto, que no durará más de unos 15 días, al menos en Quito, estas medidas que estamos tomando por ser la ciudad más habitada. El municipio igual manera. Yo creo que los sectores de la banca privada ya se han pronunciado en refinanciamiento. Todos debemos meter el hombro, pero sobre todo lo que debemos nosotros es precautelar la vida de los ciudadanos. Recomendaciones para el uso de mascotas, o más bien el convivir con mascotas. También Vero Miño nos escribe. La Organización Mundial de la Salud ha descartado cualquier peligro, porque a veces también circulan en redes sociales información falsa de que el coronavirus podía transmitirse a un gato, a un perro. Es absolutamente falso, de manera que cuiden a sus mascotas. Hoy más que nunca hay que quedarse en casa. Aquí el Cuerpo de Bomberos en Quito está atendiendo emergencias, en este caso caninas, con nuestros hospitales que atienden emergencias. Inclusive para la compra de productos para los animalitos, los bomberos los están ayudando, asistiendo. Hay personas residentes de Galápagos que están varadas en Quito, que aseguran que los vuelos no salen del archipiélago por una resolución del Consejo de Gobierno que les impide ingresar. ¿Nos podrían aclarar qué va a pasar con estas personas? Alfonso Albán, de Diario El Expreso. Eduardo, esas personas van a poder ingresar, pero en este momento les corresponde cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio que se ha planteado en varias de las resoluciones del COE Nacional. Y yo sí quiero hacer un llamado a que todos podamos cumplir con estas disposiciones. Ustedes saben que Galápagos es un escenario y una provincia bastante sensible, y obviamente la postura del Consejo de Gobierno es precautelar la vida de quienes habitan en las Islas Galápagos, de nuestros ciudadanos, precisamente por esa sensibilidad y por la complejidad. Pero además creo que es importante en este caso saber que todas las autoridades en este momento, bajo el estado de excepción, nos sujetamos a las disposiciones del COE Nacional. Es el COE Nacional quien va a ir determinando, obviamente, una serie de medidas que a través de los COEs cantonales serán operativizadas también para dar cumplimiento en el territorio. Edison Llanes menciona, hay instituciones privadas que están obligando a ir a sus trabajadores. ¿Habrá sanciones para ellos? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué exhorto plantearles a los empresarios o a las personas que dirigen las empresas privadas? Hay sanciones, permítame, también Así es, hemos un conversado tema, así es. ahora justamente en el COE Nacional
y el alcalde que estuvo presente ha coincidido con nosotros en que hay que establecer sanciones porque hay una serie de sectores que efectivamente van a seguir cumpliendo con esas labores, pero es importantísimo que los gerentes, los dueños de las empresas puedan organizar horarios de trabajo para permitir que los empleados puedan asistir. Lo que hay que evitar es la aglomeración de la cantidad de empleados que puede tener una empresa, pero no podemos dejar de prestar el servicio de acuerdo a como está establecido además en el decreto de excepción. Entonces hay sectores que seguimos funcionando tanto en lo público como en lo privado, pero no podemos obligar. Lo mejor, y lo ha dispuesto así el Ministerio de Trabajo, es llegar a acuerdos para establecer horarios de trabajo y turnos, quizás, que nos corresponde hacer en este caso. Señor alcalde, un poco en ese sentido, ¿cómo llegar a estas personas, a los gerentes que había mencionado, a los encargados de estas empresas que están obligando e incluso amenazando, según lo que nos hacen llegar a través de los mensajes los periodistas? Bueno, ya ha manifestado el señor presidente, no existen despidos en este momento. Yo creo que aquí hay que precautelar la integridad física. Si estrictamente tiene que ir a trabajar porque está en una empresa que produce alimentos, porque está en una empresa que produce fármacos, porque está en un equipo sanitario, tiene que tomar todas las previsiones del caso. El uso de la mascarilla es fundamental. El 35% de los científicos chinos determinaron de que el 35% de quienes no se contagiaron es gracias a una mascarilla, no necesariamente una mascarilla de farmacia ni de la ferretería, puede ser cualquier cosa, una bufanda, un pañuelo, un chale, puede ser un pedazo de tela que se puede. Lo importante es cubrir nariz y boca para que estas gotitas de flu, que son microscópicas, no pase a otra persona a menos de 1 metro de distancia y le pueda contagiar del virus. Pero aquí hay que hacer conciencia, no puede estar de por medio un tema. Estaba mirando en el COE Nacional que alguien que estaba haciendo aretes o cadenas exigía a sus empleados que vayan a trabajar. Eso está totalmente contra la ley y contra el estado de emergencia que vive el país, en este caso la ciudad de Quito. Alexis Serrano Carmona, de Diario La Hora. El cumplimiento de las medidas por el estado de excepción han sido parcial en muchas provincias. ¿Cómo se está controlando este tema y en qué momento se ha planificado la presencia de Fuerzas Armadas para apoyar en ese sentido? Eduardo, solo para cerrar el tema anterior, nos parece importante decir a aquellas personas que están siendo amenazadas quizás por sus empleadores que por favor lo denuncien a través del Ministerio de Trabajo, que está haciendo estricta vigilancia en este sentido. Y con respecto a la pregunta, efectivamente este es un día de ajuste todavía de las medidas a partir de las 9 de la noche empieza ya también el toque de queda. En ese sentido, Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto, Policía Nacional, van a ser quienes hagan cumplir esta norma, y todos debemos saber que en ese horario de 9 de la noche a 5 de la mañana hay toque de queda y obviamente está restringida la circulación y Fuerzas Armadas estará vigilante del estricto cumplimiento de esta medida. Tenemos un minuto ya para cerrar. Nos están anunciando desde Ambato, Fanny Lara de Radio Extrema. Dice cómo se está haciendo el seguimiento de estas medidas de seguridad en las provincias como Tungurahua, donde tenemos el mercado mayorista, de donde comerciantes de varias provincias se abastecen de productos y de donde se distribuyen los alimentos de frutas y verduras al resto del país. Hemos pedido a los gobernadores que sean nuestros vigilantes en el territorio y por eso es importante la coordinación con los municipios en cada una de las provincias. Hemos pedido también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que se emitan normas de bioseguridad para este tipo de ferias. Entendemos la magnitud que tiene la feria de Ambato. Tendríamos el día lunes la feria ganadera en Santo Domingo de los Áchilas y obviamente son espacios en donde hay aglomeración de personas y debemos generar una serie de protocolos internos que nos permitan cumplir con medidas de bioseguridad, pero también evitar la aglomeración, y por eso esta coordinación específicamente con los municipios va a ser importante, además de proveer a los mercados en este caso, porque no podemos dejar desabastecidas a las ciudades. Los sectores productivos tienen que seguir funcionando para que el ciudadano, cuando necesite salir a abastecerse, puede encontrar en los supermercados productos. De hecho, hemos planteado también a la unidad de almacenamiento que sea ella quien pueda comprar
a varios productores nacionales y de la misma manera los empresarios y dueños de los supermercados. Hay una avalancha de mensajes en realidad que llegan de diferentes partes, periodistas de todo el país. Por ejemplo, para cerrar, por favor, señor alcalde, las personas que se movilizan en sus vehículos para abastecimiento de alimentos, farmacias, centros médicos o su trabajo en temas estratégicos, ¿basta con la credencial de su entidad o empresa para no recibir una multa? Sí, totalmente. Si es un médico y presenta la credencial, no tiene ningún problema. Si es alguien que está en sectores estratégicos, tiene una carta de su empresa, no hay ningún problema. Hay que ser conscientes de tener sentido común en estas restricciones. La ciudad tiene que seguir funcionando y el país con ese mínimo de requerimiento. Recordarles que si se aglomeran 2 o más personas cerca de 1 metro y se contagian, esta pandemia puede dispararse y el sistema sanitario de nuestro país se va a colapsar. Eso es lo que queremos evitar, a tomar conciencia a los ciudadanos. Para finalizar, por favor, reiteremos las cifras que también nos están pidiendo para los reportes informativos. Claro que sí, Eduardo. Hasta el momento tenemos 111 casos confirmados a nivel nacional, 2 personas fallecidas y 51 personas que han salido del cerco epidemiológico. 10 de la mañana con 32 minutos, nos piden que cerremos hasta aquí esta cadena nacional emitida a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, valga la redundancia, con la presencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y con el doctor Jorge Yunda Machado, alcalde de la ciudad capital. Hasta aquí nosotros con este reporte. Más adelante tendremos otras entrevistas con autoridades en esta rueda de prensa virtual, la primera establecida por el Gobierno Nacional y sus autoridades. Pues bueno, ahí pudimos escuchar toda la información y en realidad creo que a la gran mayoría de nosotros nos asusta 111 casos confirmados. En realidad, por supuesto, esto va en aumento. Es por eso que nosotros siempre estamos diciéndoles que se queden en casa, que no salgan de casa. Es lo que nos decía el alcalde de la ciudad, que no quieren tener este caos en realidad en la salud pública, que lo mejor que podemos hacer es mantenernos en nuestros hogares, mantenernos en nuestra casa. Obviamente todos tenemos ciertas preguntas, todos tenemos muchas dudas. En redes sociales nos han hecho ya algunas preguntas que para muchos de nosotros resulta bastante difícil contestar. En todo caso, siempre tenemos que estar, obviamente, conectados a los medios de comunicación para saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando en nuestro país. Vamos a enganchar nuevamente, por favor. Vulnerable. Tendremos información a lo largo de los programas de Ecuador TV con especialistas para hablar de los cuidados que se deben tener en casa con aquellas personas que son vulnerables, también del tipo de limpieza que se debe tener. Tomar en cuenta que mínimo se deben lavar las manos 8 veces al día, utilizar también gel con alcohol, tiene que ser más del 60%. Vamos a dar lectura también a alguna información que tenemos comunicados de parte del BIES. En este momento lo vamos a hacer. BIES atenderá con normalidad a través de sus canales virtuales. Ante la disposición del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, ratificó que en los servicios en línea a través de la página web, preste mucha atención a esta página web, www.bies.fin.es, se mantendrán totalmente habilitados, así como la línea de atención 1-800-BIES-7, es decir, 1-800-24-37-77 y nuestras redes sociales. De esta forma, la suspensión en sus puntos de atención a partir del día martes 17 de marzo no afectará al acceso de los afiliados y jubilados a los servicios financieros otorgados por la institución. Quienes hacemos el Banco de Asegurados solicitamos su colaboración para afrontar esta emergencia y salir adelante como sociedad y país. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señoras y señores, estas medidas son muy importantes para evitar la conglomeración de personas. Recordar, si usted tiene que dirigirse a una agencia bancaria, debe tener por lo menos 2 metros de distancia con las personas. Utilizar su mascarilla, muy importante utilizar su mascarilla, si puede llevar guantes en caso de que tenga que utilizar el servicio público, que en este momento en la ciudad de Quito está restringido. De todas maneras hay que tomar en cuenta estos cuidados. Y por supuesto, si usted tiene síntomas, están habilitadas las líneas del Ministerio de Salud Pública. Recuerde que es el 171. Ahí le podrán dar la guía especializada de
qué hacer si usted tiene síntomas como son fiebre, tos, malestar, debilidad. Tiene que comunicarse. Lo más importante, no a la automedicación. Usted puede tapar tal vez síntomas que le puedan dar la facilidad de un diagnóstico a tiempo. Entonces no se automedique y manténgase informado por las redes oficiales, tanto Ministerio de Salud. El COE está trabajando también para las diferentes medidas que se están tomando en las distintas ciudades y a nivel nacional y sobre todo hacer caso de lo que se ha dispuesto. Tenemos más información en cuanto a otras instituciones de nuestro país que han dado, no sé si tenemos ya el comunicado. Sí tenemos en este momento el comunicado. Vamos a leer uno de los comunicados para todos ustedes. Le estamos trayendo información en vivo y en directo para que tengan de primera mano lo que está ocurriendo en nuestro país en esta declaratoria de emergencia. Vamos a seguir leyendo. En este momento vamos con el comunicado de las Asobancos, que es muy importante para todos los ecuatorianos, para que sepan cómo se va a llevar adelante por parte de los bancos de nuestro país. En este momento vamos a leerlo. Dice: atención a todos los ecuatorianos. Asobanca, los bancos privados refinanciarán créditos y diferirán cuotas ante la emergencia generada por el COVID-19. Repito, los bancos privados refinanciarán créditos y diferirán las cuotas ante la emergencia generada por el COVID-19 para la tranquilidad de los ecuatorianos. Todas las instituciones públicas y privadas están aunando sus esfuerzos para que usted, ecuatoriano, para que usted, persona que vive en nuestro país, se mantenga en su hogar y evitemos que esta pandemia crezca en nuestro país. Asobanca está poniendo su granito de arena para que todos los ecuatorianos estén tranquilos en sus hogares. Importante, habrá refinanciación de créditos y se diferirán las cuotas. También existirá 12.000 millones que serán destinados a créditos para poder salir de esta crisis. De estos van sobre todo hacia el sector productivo. Así que, señores, tranquilidad. Lo importante es mantenernos en nuestros hogares. Muy importante recalcar que debemos tener también información de primera mano. No comparta las informaciones que son falsas. Eso puede generar pánico y la peor pandemia es el pánico. Vamos a seguir con la información. Tenemos otro de Asobanca y dice: estamos conscientes de la afectación que tendrán las actividades de las familias y empresas ecuatorianas ante la emergencia sanitaria decretada a raíz del COVID-19. Expresamos nuestro apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y compartimos la prioridad de enfrentar en conjunto y con decisión esta pandemia para evitar que afecte nuestra salud y la de la sociedad en general. Reiteramos, Asobanca se une a los esfuerzos que está realizando el Ecuador para poder parar el COVID-19. Todas las empresas, tanto públicas como privadas, están utilizando diferentes accionarios para poder mantener a la gente en sus hogares. Eso es lo más importante. Nosotros más adelante vamos a poder conectarnos de inmediato con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholder, quien en breve, en pocos minutos, se dirigirá a todo el país con importante información. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes información relevante. Importante, parte de la prevención para nuestros hogares es la buena alimentación. Entonces, por favor, aquellas personas que tienen niños en casa, que tienen personas de la tercera edad y también para usted mismo, aliméntese bien. Frutas, verduras, proteína es importante. No se automedique. Si usted tiene alguna dolencia, si usted tiene ya una enfermedad preexistente, muy importante que se comunique con el médico que está llevando su casa. Se ha hablado el día de hoy en el programa Más Cerca que también el sector de la medicina, los médicos están abiertos a recibir las consultas de sus pacientes a través de sus teléfonos celulares o por WhatsApp. Igual, reiteramos, existe una línea exclusiva para que si usted tiene síntomas se pueda comunicar al 171. Igualmente, se está llevando adelante clases en línea para los niños. Si usted tiene alguna consulta, tiene alguna pregunta, lo puede hacer al 1-800 Educación. Nosotros vamos a seguirles dando información en esta mañana y la ciudad de Quito ha amanecido con poca afluencia de gente. También se ha visto que en las calles no hay muchos automóviles. Más adelante también tendremos imágenes de cómo está en el resto del país. Muy importante acatar las medidas de seguridad que se están tomando. Recuerde que no debe estar en la calle. Por favor, salga de la casa solo si es estrictamente necesario.
En este momento sí nos están confirmando que ya el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, está listándose ya para una rueda de prensa. Nosotros estaremos pendientes de esta información muy importante para todos los ecuatorianos. Vamos a seguir con un nuevo comunicado de los Asobanco, de la Asobanca en este momento para darles más información al respecto, porque todos los ecuatorianos estamos preocupados por la parte económica. Sabemos que estas complicaciones incidirán en la capacidad normal de pago de nuestros clientes. Por ello, anunciamos nuestra decisión de aplazar el cobro de cuotas hasta por 60 días. Atención, la Asobanco ha decidido aplazar el cobro de cuotas hasta por 60 días de los créditos personales, de microcrédito, así como los otorgados a pequeñas empresas, difiriéndolos sin recargo por mora. Esto es importante, no van a tener recargo por mora al final del periodo originalmente pactado. Asimismo, ofrecemos soluciones de refinanciamiento para el resto de deudas en acomodo a las necesidades particulares de cada caso. Entonces, puntos muy importantes. Las cuotas serán refinanciadas hasta 60 días y todos estamos dando nuestro granito de arena para seguir adelante. Además, en cuanto a varios temas importantes, aquí tenemos otra parte de este informativo, tenemos también lo que dice el BIES y vamos con Asobanca. Dice, los recursos que maneja la banca son de nuestros depositantes. Por tanto, son los custodios de estos valores y administradores de su dinero. Seguiremos retribuyendo la confianza de nuestros clientes con un manejo prudente. Esto es lo que ha dicho la Asobanca. Tenemos también más información y recordarles que aquellas personas que estaban preocupadas por matricular su automóvil no tienen que preocuparse. Habrá también una extensión sin multas para aquellas personas que estaban pensando ya matricular su automóvil. Con esta información, ahora sí vamos a dar paso al señor Eduardo Córdoba. Vamos con Eduardo Córdoba. Él se encuentra con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y nos trae información realmente importante para todos los ecuatorianos. Eduardo, buenos días. 10 de la mañana con 43 minutos. Muchísimas gracias por seguir esta señal, esta transmisión en vivo desde el EQ 911 con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y también con la presencia de la periodista Gigi Bayona de FM Mundo para compartir algunos criterios, mensajes importantes para la ciudadanía a propósito de esta situación emergente que vive el planeta y no menos el Ecuador. Gigi, buenos días, bienvenida. Buenos días también al país, vicepresidente, buenos días y gracias por invitarme a ser parte de este diálogo por la ciudadanía para estar bien informados. Gracias, bueno, un gusto estar aquí, Giselle, y con Ecuador TV estamos haciendo lo mejor para tener bien comunicada, bien informada a la ciudadanía. Usted había mencionado que es importante que a partir de estas transmisiones incluso demos un mensaje de comportamiento, cómo debemos incluso tener estas entrevistas. Estábamos dispuestos incluso a una distancia considerable para evitar cualquier tipo de riesgos. Vean, esto es importante que lo tengan claro. El mayor enemigo debe de ser el virus, no la desobediencia. Nosotros hemos entregado ya a toda la sociedad, a todos los ecuatorianos, normas de comportamiento, de convivencia, inclusive dentro del aislamiento. Están disponibles, las hemos desarrollado a través del COE y lo que buscan es reducir los contagios. Les voy a explicar de qué se trata esto. El virus está en el Ecuador. Llegó al Ecuador con el primer caso identificado el 29 de febrero. ¿Sí? Hoy ya son 111 casos. Ayer eran 58. Casi duplicamos en un solo día. ¿Qué evidencia esto? Lo que ya sabíamos, lo que necesitamos que ustedes comprendan, que el nivel de infecciosidad, la facilidad de propagación, el nivel de contagio de este virus es algo nunca antes visto. Y nuestra obligación es desacelerar esa propagación, frenar la velocidad con la que ese virus viene avanzando. ¿Cómo lo conseguimos? Haciendo lo que estamos haciendo, lo correcto. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, pero solo lo podemos lograr si ustedes colaboran. Si ustedes no colaboran, el problema va a ser mayor. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hoy es tu oportunidad. Ante esta situación excepcional, medidas excepcionales. Hoy es tu oportunidad de ser un héroe, de cuidar a tus hijos, de salvar vidas. Es sencillo, quédate en casa. La mejor vacuna contra el coronavirus, quedarse en casa. ¿Estamos claros, ecuatorianos? Hay quienes no podemos quedarnos en casa, los aquí presentes, porque tenemos que lograr que el país siga funcionando a pesar de estas circunstancias.
El país debe de seguir funcionando. Les voy a explicar algo. Mucha gente exige medidas más drásticas. ¿Qué pasó esta mañana? Lo invitamos al alcalde de Quito al COE. El COE es el Comité de Operaciones en Emergencia. El presidente me designó para que lo dirija desde que inició la emergencia sanitaria y desde que se instaló el COE. El COE nacional es la máxima instancia en la toma de decisiones en el país. No hay autoridad que pueda tomar decisión, en este caso, más allá de sus competencias, sin consultar con el COE. Hemos ordenado la paralización de los vuelos internacionales, ya se conoce, está en vigencia. Este es el último día de transporte interprovincial, aéreo o terrestre, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos parar el transporte interno urbano de las ciudades? Quiero explicarles, porque a veces la gente necesita que les expliquemos un poco mejor. ¿Por qué no se puede parar el transporte interno de las ciudades? Porque aquí en Quito, por ejemplo, necesitamos que quienes proveen de cloro al sistema de agua potable lleguen con el cloro. Son ciudadanos que trabajan en alguna empresa proveedora que tal vez no tiene un transporte privado, pero toda la ciudad de Quito necesita que el agua de Quito tenga calidad, porque si no, ¿qué van? Se van a enfermar en su casa de otra cosa, no de coronavirus, se van a morir de diarrea, deshidratados. Necesitamos que los funcionarios municipales recojan la basura, porque si no vamos a tener otra crisis sanitaria. Necesitamos que las personas que trabajan en el sistema de salud lleguen a los hospitales. Necesitamos que quienes trabajan en el sistema de alimentación, los agricultores, los productores de víveres o de servicios relacionados con la higiene o el aseo personal, puedan trabajar. Eso no lo podemos parar. Y para ello necesitamos, es obligatorio, es necesario, que ciertas cosas sigan operando. Hay otros que sencillamente no pueden salir. Nosotros, los que estamos aquí, les decía, nos toca venir a trabajar. Nos toca. Yo tengo que estar aquí, tengo que estar dirigiendo el COE. Quisiera estar también con ustedes, con mi familia, con mis hijos. Pero tenemos responsabilidades. Mi respeto, mi aprecio a quienes están en la primera línea de fuego, como se diría en términos bélicos, a los médicos, a los auxiliares de la salud, de enfermería, a todo el personal de salud, a quienes limpian los hospitales. Les agradecemos. Se los dije ayer, se los digo hoy. Vamos a proteger a quienes nos protegen, que son ustedes. Vamos a dedicarnos a que no les falte ningún insumo de protección. No va a ser fácil, pero esa va a ser nuestra tarea incansable. Estamos coordinando con toda la cooperación posible para que esto sea así. Y para el resto, para los que no pueden ir a trabajar, no deben ir a trabajar. Sabemos que va a ser difícil. Hay familias que viven del día a día, muchas en el Ecuador, millones. Estamos diseñando estrategias claras para llevarles víveres a sus casas de forma gratuita, sobre todo a los grupos económicos más vulnerables. Para los demás, para la clase media, hemos ya dado medidas que ustedes conocen, el no corte de servicios básicos como agua potable y electricidad por falta de pago en estos días, lo mismo en servicios de telecomunicaciones que han sido bastante cooperantes en este sentido. Estamos trabajando, la Asobanca ya hizo un anuncio del trabajo que venimos haciendo con ellos para que los créditos, las deudas, se puedan postergar, se puedan posponer o reprogramar, pero el sistema financiero es otro que no puede parar, debe de continuar. Entonces, es una situación difícil, pero estamos llevando el equilibrio. A los que no pueden ir a trabajar, a los que tal vez tenían un negocio, vendían, qué sé yo, joyería, bisutería, alguna cosa de las que tenemos que parar, les digo con sinceridad, hoy quédense en su casa. Lo económico lo recuperamos, la vida no. Mañana veremos cómo nos volvemos a levantar, pero hoy tenemos que concentrarnos en tratar de reducir la propagación de esta enfermedad. Y les explico por qué, perdón. Como el nivel de infecciosidad es tan alto, si nosotros no desaceleramos, se nos va a saturar el sistema de salud de forma inmediata. Y lo que necesitamos es tener camas libres, sobre todo de terapia intensiva, para los casos graves que necesitan hospitalización. Pero si vamos con este nivel de aceleración y no lo frenamos, en 2 semanas ya no hay camas. Entonces depende de ti, no depende del gobierno. El gobierno ya tomó las medidas, las iremos ajustando, pero depende de ti. Tienes que comprenderlo. No es por mí, es por tu mamá, por tu papá, por tus abuelos, por tus hijos. Y bueno, muchas gracias por ese mensaje, señor vicepresidente, y tomando en cuenta la modalidad que se ha establecido de la rueda de prensa, donde los periodistas de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional se comunican a través de WhatsApp,
Tenemos algunas preguntas, Gigi, por favor. Así es. Quisiera empezar con una pregunta mía, antes de dar paso a los periodistas que también están comunicados con nosotros a través, por vía virtual. Vicepresidente, usted acaba de decir que esta medida, estas restricciones, este estado de excepción que tenemos los ecuatorianos es para ganarle tiempo a la enfermedad, porque esto crece muy rápido. Como usted dijo, ayer teníamos 50 y pico de contagiados, hoy tenemos el doble. El contagio es muy rápido. Usted ha dicho que la idea es darle un poco de ayuda al sistema de salud para que pueda tratar los casos que sean necesarios, porque obviamente esta pandemia podría colapsar el sistema de salud. ¿Tenemos realmente la capacidad de manejar este tema cuando toda la vida hemos conocido los ecuatorianos que nuestro sistema de salud no es bueno? Ya sufre de varios problemas y varias carencias. ¿Tenemos la capacidad, pese a lo que estamos haciendo ahora, para tratar el coronavirus? Vea, hay carencias, hay dificultades, pero la capacidad la tenemos los ecuatorianos, por supuesto. Aquí hay profesionales de primer nivel, técnicos, académicos, científicos, con los que me he reunido permanentemente. Pero insisto, no depende solo de ellos ni del sistema de salud, depende de todos, pues. Creo que es una de las pocas oportunidades en las que tenemos todos la posibilidad de ayudar al Ecuador con actos muy sencillos. El sistema de salud lo estamos fortaleciendo sabiendo que esto venía, porque esto ha llegado a más de 140 países. Y lo venimos fortaleciendo, estábamos trabajando en las estrategias para el manejo de la crisis, tenemos los hospitales identificados, ustedes ya los conocen. Y hoy contamos con 80 millones de dólares adicionales para fortalecimiento de temas específicos, sobre todo en cuidados intensivos, en implementos para el personal, equipos de tomografía, equipos de rayos X que deben de ser reparados de urgencia y se está haciendo. Y esa plata tiene que ser aplicada en estos días. Está disponible el Ministerio de Finanzas a pesar, porque vea, nosotros ya veníamos de una situación compleja. De por sí, el país atravesaba una situación económica difícil por el mal manejo, la falta de responsabilidad, la burla que se hizo a la necesidad de tener previsión, ahorro, que es tan necesario por una situación así. Imagínense qué diferente fuera si el país tuviera la robustez económica de tener ahorro nacional. Pero no es la realidad. Octubre, la irresponsabilidad de algunos agravó esa situación y hoy enfrentamos esto. Pero ¿sabe qué? Se lo digo yo que estoy aquí, que con 37 años he tomado esta responsabilidad. La vamos a superar. Lo vamos a superar siempre y cuando ustedes pongan de su parte. Lo vamos a superar. Es posible. Es completamente posible. Y vamos a hacer lo correcto siempre. A los líderes políticos del país. No es momento para el show mediático, para la politiquería, para la exageración. No es momento. Es el momento del Ecuador. Por favor, tienen que comprenderlo. Todos les agradezco los que han cooperado, los que han ayudado. Los demás están todos invitados, porque los necesitamos. El país los necesita también ustedes con mensajes de conciencia, con mensajes de paz social. Preguntas y respuestas, ojalá también rápidas en función de las preguntas que se plantean, también rápidas. Nelson Ordóñez, por plantear qué pasa con los créditos del IES en función también ya del pronunciamiento que se hizo desde la banca privada. ¿También se van a extender digamos, a generar algún tipo de condonación o paralización en función de la emergencia? Todos los entes de la banca pública y privada han tomado ayer resoluciones y decisiones que implican ese tipo de medidas. Ban Ecuador, BIES, CFN no estarán exentos de esas decisiones. Sí quiero explicarles un poco los mecanismos de comunicación que hemos establecido. Ustedes acaban de hacer la información de actualización de cifras con Alexandra Ocles todos los días a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde vamos a tener información específica de los ministros. Ayer lo hizo el ministro Michelena respecto a la plataforma digital de triaje médico para evitar la afluencia masiva de personas a las clínicas y en soporte al exceso de llamadas al 171. Y hoy posiblemente el sector productivo y el sector financiero harán anuncios también en ese sentido. ¿Sí? ¿Usted está permaneciendo de forma las 24 horas aquí en el ECU, señor vicepresidente? Bueno, estoy casi todo el día en el ECU, trato de salir por lo menos a dormir a mi casa, pero es complejo. Crean que el trabajo que estamos haciendo en el ECU, y yo les quiero agradecer a todos, es un trabajo de altísima responsabilidad. Entonces, amerita que estemos aquí presentes el mayor tiempo posible. ¿Sí? Su señor padre no ha podido ingresar al país, ¿es verdad aquello? ¿No hay privilegios en ese sentido? Vean,
esto también quiero dejarlo claro. El ECU toma decisiones importantes. Perdón, el COE desde el ECU toma decisiones importantes. Entre esas la decisión de la restricción del acceso a los vuelos internacionales, inicialmente para extranjeros y luego un día adicional para nacionales, para que puedan volver. Ni yo le aviso a mi familia. En mi familia no hay privilegios porque yo esté aquí. Fuera del Ecuador se quedaron, como usted lo dice, mi padre, mi tía. Así es esto. Yo recibo mensajes todo el día de gente que quiere que sus hijos vuelvan. Los comprendo, estamos todos en la misma situación, pero tenemos que poner prioridades. No podemos administrar el regreso masivo de ecuatorianos. No tenemos cómo hacerlo. De hecho, en Guayaquil, el número de contagios en la provincia del Guayas y en Guayaquil llega a 81 de los 111 por la cantidad de personas que estaban de vacaciones, particularmente en Europa, y han regresado con el contagio a la ciudad. Entonces, ¿nuestra obligación cuál era? Con el dolor en el alma. En el caso de mi propia familia, ¿cuál era nuestra obligación? Lo mismo que se hizo con los chicos que estaban en Wuhan. Tienen que cumplir cuarentena donde estén y ya vamos a administrar su regreso, como los chicos que ya están aquí, que cumplieron toda la normativa de seguridad y volvieron al Ecuador con el esfuerzo del gobierno nacional y la cooperación internacional. Lo mismo mi padre, mi tía, mis primos, que estaban fuera del Ecuador. Les toca igual que a su hijo, que a su tía, les toca igual. Es una crisis. El que no entiende que esto es una emergencia está perdido. Vicepresidente, tenemos una pregunta de otro periodista de Diario El Universo, Gladys Rivadeneira, pregunta, de los casos confirmados, ¿todos son importados o ya hay comunitarios y en qué ciudades? Esto es importante que conozcan. La gran mayoría de los casos, salvo 2, hemos podido identificar o relacionar con casos importados, ¿verdad? Hay 2 que estamos analizando. Es difícil determinar si ya es comunitario o no, porque pudieran haber tenido un contagio con algún caso importado, es decir, con alguna persona que estaba contagiada sin saberlo. Y digamos, ¿cómo se hacen los cercos? Los cercos epidemiológicos no son perfectos, porque tú dices, vine de España, ¿verdad? No sabía que estaba contagiado, llegué sin síntomas. Fui al supermercado. ¿Cómo levanto el cerco del supermercado? ¿Cómo lo hago? Entonces, es probable, nosotros no lo podemos ratificar, no lo podemos confirmar, eso lo harán en su momento los científicos con los que consultamos permanentemente, pero existe esa probabilidad de que ya tengamos contagio comunitario, no se los puedo negar, en particular en Guayaquil y la provincia del Guayas, sobre todo los cantones aledaños a Guayaquil, San Borondón, Durán, Daule. Es probable. Hoy yo no soy la persona indicada para decírselo, lo haremos cuando lo tengamos determinado y lo hará un científico especialista en la materia de lo que nos acompañan en el análisis de esto. Lo que sí debo de ratificar es que nosotros vamos a compartir con transparencia y permanentemente todas las cifras. No tenemos nada que ocultar. Todos los días se actualizan las cifras. Créanme, no es agradable decir que se han duplicado los casos, pero vamos a decírselos todos los días. Creo que es fundamental que sepan que aquí va a haber transparencia, aquí va a haber verdad. ¿Que puede haber más casos? Sí, claro. Puede haber más casos de los que hemos identificado porque nosotros no tenemos, el país no tiene la capacidad para tomar la cantidad de pruebas que se requieren. Por eso tomamos la iniciativa de aperturar a los laboratorios privados la toma de la prueba, ¿sí? Hoy se prioriza a quien se le toma la prueba y solo se hace con quien tiene sospecha de tener cercanía con un caso positivo, con quien tiene síntomas claros de coronavirus o con quien estando dentro del cerco epidemiológico tenga condiciones de salud, tercera edad, alguna preexistencia que afecte su sistema inmunológico, que amerite saber con anticipación que tiene la enfermedad para poder actuar de forma oportuna. No se lo hacemos a todos en el cerco, lo hacemos a quien tiene síntomas o, por ejemplo, si una pareja, digamos, uno de la pareja tiene positivo, le hacemos a la esposa, a los hijos, familiares directos, contactos directos. Ahora, creo que es importante también aclarar, mucha de la ciudadanía, yo creo que en la gran mayoría, ha tomado estas decisiones de manera responsable. Vemos en las calles que prácticamente no hay gente, la gente se está quedando en su casa porque quiere colaborar con esto. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no respeten las normativas, que no respeten el estado de excepción, como ha pasado en otros países? Veía exactamente que se llevaban presos a muchas personas. 1 a 3 años de prisión por desobedecer orden expresa de autoridad competente, cárcel. Y desde el día de hoy, vean, estas son las cosas que a mí me parecen increíbles del país. Estamos haciendo un operativo en los distribuidores de gas. No hay ningún problema en abastecimiento de gas en el Ecuador, pero ya hay quienes quieren especular
y abusar de la situación especial en la que vive el Ecuador. Cárcel. Vamos a iniciar ahorita los operativos. A quienes quieran obligar a ir al trabajo, a quienes no estén en la obligación de hacerlo según el decreto presidencial y las regulaciones del COE, cárcel. Así de sencillo, porque si no, no vamos a superar esto. Solo con autoridad, con mano dura, si no, no vamos a superar esto. Señor vicepresidente, quiero invitarle también a que podamos observar preguntas de periodistas que han hecho también a través de video. Escuchemos a Dayana Mancheno, por favor. Vicepresidente, Dayana Mancheno de Radio Sonorama. ¿Estarán funcionando mercados, tiendas de barrio, centros de abastecimiento de alimentos para la población? Tenga la bondad. Sí, gracias, Dayana, y este es el mecanismo de rueda de prensa virtual que estamos aplicando para mostrar los nuevos comportamientos. Sí, el sector alimenticio y sus proveedores tiene que funcionar porque los ecuatorianos necesitamos alimentarnos. Lo que sí es que en los lugares donde hay abastecimiento, venta o distribución de estos productos, rigen protocolos estrictos de higiene y de densidad ocupacional. Entonces esos protocolos deben de cumplirse, pero evidentemente esos lugares permanecen abiertos, correcto. Escuchemos también a Luisa Delgadillo y luego pasamos con las preguntas que también nos tiene Gigi Bayona. Buenos días, soy Luisa Delgadillo, periodista de RTS. Mi pregunta, señor vicepresidente, es la siguiente. En virtud de la declaratoria del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, quisiera conocer si se nos va a otorgar o no algún tipo de salvoconducto a los medios de comunicación en aras de que podamos llevar adelante el cumplimiento de nuestras coberturas periodísticas a efectos de poder informar debidamente a la ciudadanía. ¿De qué forma se va a manejar este tema, señor vicepresidente? Tenga la bondad. Bien, todos los especialistas coinciden en que posiblemente uno de los elementos más importantes para superar esta emergencia es la comunicación. Dentro de las recomendaciones del COE al presidente de la República se incluyó a los medios de comunicación como parte de los grupos que necesitan trabajar en estos días. Hago un llamado a todos los comunicadores que hoy no son solo los periodistas, sino quienes tienen acceso al Internet y el uso de redes sociales. Dejemos de lado las noticias falsas. Informémonos solo por fuentes oficiales. Nosotros, en contraprestación, les ratificamos el ofrecimiento de darles esa información de forma oportuna y transparente, pero basémonos solo en la información que nace del COE y de los organismos oficiales, por favor. Muchas gracias. Voy a pasar a más preguntas de nuestros compañeros periodistas que de manera virtual nos siguen enviando sus inquietudes. Vamos con Liz Valareso de Teleamazonas. Vicepresidente, ella pregunta, el gobernador del Guayas solicitó al COE considerar medidas adicionales para la provincia del Guayas por ser esta la de mayor concentración de casos. Guayaquil, la ciudad con mayor número. ¿Se analiza el acoger ese pedido? El gobernador del Guayas sugirió ayer, durante la sesión del COE, desde el COE provincial sugirió el toque de queda solo para Guayaquil. Nosotros hemos tomado la sugerencia del señor gobernador y el presidente ha decidido que sea el toque de queda a nivel nacional, como ya lo decretó anoche. Seguimos con otras preguntas de más compañeros periodistas que nos siguen escribiendo a través de las redes sociales o los diferentes medios virtuales que tenemos. Y por cierto, vicepresidente, creo que agradecerles también que hayan aceptado colaborar en esta entrevista de esa manera. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, yo tengo acá una de Carolina Mela de Coavisa. El stock de insumos médicos es una preocupación mundial. ¿En qué porcentaje el Ministerio de Salud está abastecido de los insumos médicos cuando una gran parte de estos se importan de los países? ¿No están exportando para mantenerlos en sus países y cubrir sus necesidades? Bueno, de hecho el Ecuador restringió la exportación de estos insumos hace 3 semanas. Nosotros también hemos tomado esa decisión. Estamos abastecidos, nosotros pudimos prevenir que esto podría llegar al Ecuador. De hecho, sabíamos que posiblemente llegaba y tomamos las medidas del caso. Estamos abastecidos y estamos en constante cooperación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para el reabastecimiento, particularmente, porque esto es lo que más rápido se agota, de los reactivos para las pruebas y de los insumos de protección para el personal que elabora en el sector de la salud. Estamos abastecidos, estamos bien. Adicionalmente, China está, y lo ha manifestado públicamente, muy agradecida con la solidaridad que el Ecuador tuvo con ellos durante los episodios de Wuhan.
y han ofrecido enviar ayuda, no solo en materiales médicos, que estamos en este momento determinando en cantidad, sino también con asesoría técnica profesional de quienes lograron superar la crisis allá, porque entendemos que ya la crisis ha sido prácticamente superada. Tenemos una pregunta de Luis Eduardo Vivanco de La Posta. Él dice, vicepresidente, ¿hay una estimación del costo de la crisis o del nivel de afectación económica que tendrá el país? Hay una mesa específica que ayer se le dio la disposición que actualice a diario desde el COE el costo de esta crisis. No quiero hacer estimaciones, pero será lamentablemente muy duro. Pero como les dije hace un momento, lo económico se recupera, la vida no. Nosotros somos gente capaz, gente que sabe cómo sacar adelante el país y que hemos salido ya, hemos sabido superar situaciones complejas en ocasiones anteriores. José Daniel Acosta, también desde la ciudad de Guayaquil, nos hace una pregunta a través de video enviado por WhatsApp. Señor vicepresidente, soy José Daniel Acosta del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo dos inquietudes. La primera gira en torno a cuál es la disposición que van a recibir los agentes de tránsito en torno a la circulación cuando no esté permitido y estos estén llevando a alguna persona por alguna urgencia médica a alguna casa de salud. Otra, ¿cómo se va a controlar un poco la informalidad en cuanto a la transportación, teniendo en cuenta que existen muchas personas que viven en zonas rurales y que se trasladan a diario a las ciudades a trabajar en sectores donde no aplican las nuevas medidas como el sector de la salud, el sector de los alimentos e incluso la transportación de alimentos? A ver, esto es muy claro y gracias José Daniel por la pregunta. Esto es muy claro. Hay excepciones para la movilidad. Quienes estén trasladándose en función de salvar una vida o de un caso de salud, tienen autorización. Los agentes de tránsito deben de permitirles llegar a las casas de salud. Es lógico. Quienes, no importa de dónde vengan, de la ciudad o de la ruralidad, se trasladen y no tengan autorización dentro de las actividades permitidas que han sido ya claramente determinadas en el decreto presidencial y en el COE nacional, tendrán que someterse a la sanción que ha anunciado, que es no acatar orden expresa de autoridad competente, y termina en sanción con la pena de privación de libertad. ¿Qué va a pasar, vicepresidente, por ejemplo, con los indigentes, con los mendigos en las calles, que en su mayoría son de la tercera edad? Está activado un plan del MIES con ellos para ofrecerles casas de acogida. En algunos casos se están negando, pero debemos de encontrar la forma de lograrlo porque evidentemente ellos deben de acogerse también a esta disposición. Luciana Salazar de Telegrama también a través de video de WhatsApp. Vicepresidente, ¿cómo está? Luxiola Salazar de Telegrama Noticias le saluda. La duda que tengo es respecto a la restricción vehicular, si es para todos, o qué sucede con aquellas personas que deben salir a trabajar todos estos días y que tienen vehículo propio. Es decir, estas personas deberán salir un día en su auto y al día siguiente deberán buscar una alternativa. Si nos puede explicar en detalle esta medida, vicepresidente, muchísimas gracias. Es correcto, pueden usar quienes están autorizados a movilizarse porque trabajan dentro de los sectores que están en la obligación de seguir trabajando, como el caso mío, de todos los que estamos aquí, de los sectores ya descritos. Pueden hacerlo un día en su auto, otro día tienen que buscar alternativas. Dentro de esas alternativas está, por ejemplo, el funcionamiento del transporte público que no puede parar, al menos a nivel urbano, pero también ponerse de acuerdo posiblemente con otra persona que pueda facilitarles ese traslado. Diego Kendo Sánchez también de la colega Radio Visión. De colega Radio Visión también nos envía una pregunta. Señor vicepresidente, soy Diego Kendo Sánchez, director general de Radio Visión de Quito. La economía del país y del mundo se ha interrumpido de un momento a otro. Hay gestiones del gobierno con la banca y el sistema financiero para flexibilizar la cobranza de deudas mientras se supera la crisis. Sí, creo que ya comenté al respecto. Ayer Asobanca respondió al pedido del presidente de la República. Lo mismo está haciendo la banca pública. Se van a presentar alternativas. Se lo ha hecho en servicios básicos, decisiones que ya se anunciaron, por ejemplo, el no corte de servicios básicos. Se le ha pedido a las empresas de telecomunicaciones que hagan lo mismo y se han acogido. Se está trabajando en eso, comprendemos la dificultad y creo que el camino es ese y en ese camino estamos transitando. Claudia Roura de Coavisa le pregunta, señor vicepresidente, ¿qué garantías de bioseguridad tiene el personal de salud de los hospitales públicos, sobre todo en provincias donde se ha visto que tienen mayores vulnerabilidades y escasez de suministros? Los equipos de bioseguridad son los determinados por la OMS-OPS. Ellos mismos nos han ayudado a tener el insumo, la cantidad suficiente. Y lo que debemos de precautelar es que esos insumos
siempre estén disponibles, ¿sí? También otra pregunta que nos llega a través de la periodista María Fernanda Suaz Navas. Por favor, escuchemos. Señor vicepresidente, reciba un saludo de María Fernanda Suaz Navas de Televicentro. Mi pregunta es, tras el estado de excepción y el toque de queda, la inquietud de la mayoría de ciudadanos es saber qué medidas o planes de contingencia económica se van a adoptar para aquellos que han debido cerrar sus negocios y temen que su situación económica se agrave, hasta se vean en la necesidad de reducir personal, puesto que no tendrían liquidez para pagar sus obligaciones. Bueno, veo que es básicamente lo mismo que hemos hablado, facilidades financieras, facilidades en el no corte de servicios, y luego tendremos que trabajar juntos planes de recuperación económica. Cuando podamos, de hecho, debemos empezarlos a pensar, ahora que están en casa, los que pueden hacer teletrabajo y todas las sugerencias, tenemos que pensar en el futuro. Hoy estamos tomando las decisiones para sostener este presente, pero no podemos dejar de pensar en el futuro. Tenemos que tener siempre la mirada hacia el frente y pensando cómo vamos a recuperar el tiempo, la productividad perdida, una vez que salvemos la mayor cantidad de vidas posibles. Nos pregunta María Belén Arroyo, ella es de Revista Vistazo. ¿Puede explicarnos, señor vicepresidente, el cálculo que mencionó ayer el presidente Lenín Moreno, según el cual, de no haber medidas urgentes, podría haber 800,000 contagiados? ¿En qué proyección de tiempo está hablando? Ese es un cálculo que nos presentó la doctora Gina Watson, hecho por la Organización Panamericana de Salud y basado en la situación sanitaria del país. Esa proyección dice que si nosotros no tomamos las medidas que estamos tomando, en pocos meses podríamos llegar a esos números, ¿sí? Yo le recomendaría nuevamente hacer una entrevista con la doctora Watson para que especifique. Pero usted lo ve claramente en la exponencialidad del incremento de los casos que tenemos ya identificados. Si usted de un día para el otro pasa de 58 a 111 casos, imagínese lo que significa esto en el corto o mediano plazo para el país si no se hace lo que estamos haciendo. Santiago Naranjo de TC Televisión pregunta qué pasará con los médicos mayores de 60 años por su alto riesgo de contagio y que trabajan también en hospitales públicos. Los médicos que trabajen en los hospitales públicos tienen la obligatoriedad de servir a los pacientes que lleguen a los hospitales públicos con los implementos de seguridad necesarios. Entiendo yo que se debe de prevenir que esos médicos de esa edad puedan estar en otras áreas no tan cercanos a estos casos. Pero evidentemente en el caso de una emergencia sanitaria real y si es que los números llegasen a dispararse, nosotros necesitamos de todo el personal médico. Uno se mete en esa profesión, es como ser soldado, uno sabe cuál es el riesgo de la profesión, no solo por el coronavirus, sino siempre. Nuestra obligación es que lo hagan con todos los insumos necesarios para que tengan seguridad. Y por último, si esto se incrementa, haremos un llamado para que se sumen a la fuerza de salud, a los médicos que estén por graduarse y posiblemente en un caso más extremo a quienes se hayan retirado de la profesión. Por el decreto de emergencia se le ha permitido al Ministerio de Salud contrate directamente todo lo que se necesite para la emergencia sin tener que pasar por el CERCOP. Usted en varias ocasiones, en varias entrevistas con diferentes medios, ha hablado sobre la corrupción que ha existido siempre dentro del Ministerio de Salud, dentro de la salud en general en la salud pública en el país. Lamentable y tristemente en nuestro país emergencia se convirtió en sinónimo de corrupción. Así es. ¿Cómo vamos a evitar que eso pase? Estamos generando una unidad especial de compras, no porque desconfiemos del Ministerio de Salud, sino porque creemos que el Ministerio de Salud debe de estar concentrado en la atención y la operatividad. Y esa unidad especial de compras la lidera la directora del CERCOP, Silvana Vallejo, y le hemos pedido a María Alejandra Muñoz de Aduanas que se sume también en el análisis para que las compras se hagan con total agilidad y transparencia. Preguntas de otros periodistas que, por ejemplo, Edgar Vázquez de Radio La Única, ¿quedan vigentes o no las restricciones del alcalde Jorge Yunda con respecto al transporte y el acceso al espacio público en Quito? Incluso se había planteado multas de hasta $6,000. Hablamos con el alcalde Yunda, le volvimos a ratificar cuál es la competencia del municipio, es básicamente lograr dentro del COE cantonal que las decisiones del gobierno se ejecuten dentro de las competencias que están en sus manos. Por ejemplo, en el tránsito, en el manejo de los mercados, abastecimiento de agua potable. Ese es el trabajo del alcalde. También le hemos dicho al alcalde y a todos los alcaldes del país que cualquier decisión que quieran tomar más allá de lo que diga el COE, tienen que pasarla como una sugerencia para que el COE la apruebe. Hemos hablado con el alcalde, le hemos explicado la importancia de la operatividad del transporte público, sobre todo dentro de la ciudad, para que los servicios no se paralicen, como les expliqué hace unos momentos, y él ha comprendido claramente la necesidad de encontrar soluciones a esto. ¿Sí?
Costos con relación a los insumos para la prueba del coronavirus se plantean también en los laboratorios de carácter privado. Sí, nosotros hicimos una apertura a los laboratorios privados. Inicialmente teníamos una lista que luego tuvo que ser revisada porque algunos no quieren hacer los exámenes a un costo que sea asequible para la ciudadanía. Estamos conversando para que este costo sea realmente viable. Ahora les recuerdo, si usted tiene síntomas, está en un cuadro de riesgo, el examen es gratuito vía MSP, vía Ministerio de Salud, es gratuito. Nuestra intención es, para quienes tienen dudas, pero no cumplen el requisito necesario después de un triaje médico y se quieran hacer el examen, que se lo puedan hacer igual en el sector privado, ¿sí? Y en eso estamos actualizando la lista y vamos a fijar un precio específico según orden del presidente de la República. Perdón, sí. Karina Perdón, otra cosa. Sobre esto hay mucha suspicacia, por decirlo menos. Mucha gente dice es que aquí aprobaron el examen de $5 y allá hacen el de 8 y acá hacen el examen rápido. Nosotros tenemos unos parámetros para aprobar exámenes porque el mayor riesgo que hay son los falsos negativos, ni siquiera los falsos positivos. Es decir, a alguien que teniendo el virus le dicen que no lo tiene y sale y contagia a sus hijos. Entonces nosotros vamos a ser muy estrictos y rigurosos en aprobar laboratorios que realmente puedan hacer exámenes dentro de los parámetros que hemos acordado, insisto, con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Vicepresidente, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la real capacidad instalada de la red de hospitales públicos y privados del país? ¿Cuántas camas hospitalarias existen a nivel país para un escenario de atención de pacientes de cuidado intensivo por el coronavirus? Y la pregunta es de Michelle Oquendo, de la periodista Michelle Oquendo. Hoy habilitadas para esta emergencia 1000 camas. Hay hospitales identificados, pero de ser necesario encontraremos alternativas para poder ampliar esa capacidad, por ejemplo, con aparatos para asistencia respiratoria en camas normales, o inclusive en otros países se han tomado medidas en hoteles, por ejemplo, que se han adecuado para esta necesidad. Pero esperemos que con las medidas tomadas hoy, y si ustedes comprenden la importancia de su obediencia, no lleguemos a eso. Está en sus manos, está en sus manos. El acercamiento con las otras alcaldías del país. Aquí existe la cercanía del alcalde de la capital, pero ¿qué pasa con los otros gobiernos autónomos descentralizados? Todos los COEs sesionan a nivel provincial y se invita a los alcaldes a participar. Con ellos se coordina, se les informa, se les da instrucciones, se los escucha y se reciben sugerencias. Es permanente. He hablado en estos días, algunas ocasiones también con la alcaldesa de Guayaquil. Ella tiene buenas ideas que ojalá las anuncie pronto y en la que le hemos dicho también que vamos a apoyar. Mónica Mendoza, El Comercio. Los nuevos casos positivos son de personas que estaban en el cerco epidemiológico. En Guayas, la mayoría de los casos siguen concentrados en Guayaquil. Esas son sus preguntas. Perdón, rápidamente para leerles claramente las cifras. Además, este boletín que se llama el CITREP, es el Sistema de Información Oficial del COE, sale todos los días a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Aquí se actualizan las cifras, está en todas las redes oficiales de la Secretaría de Riesgos y entiendo que SECOM también las publica. Ustedes tienen acceso inmediato a esta información, ¿sí? En Guayas hay 81 casos, 61 en Guayaquil, 4 en Daule, 4 en Durán, 1 en El Empalme, 1 en Milagro y 10 en el cantón San Borondón, particularmente en la parroquia La Puntilla, ¿sí? La mayoría son casos importados, les decía, solo hay 2 que se están analizando si podemos relacionar el contagio dentro del cerco a alguno de los casos importados. ¿Se conocen casos ya de personas que hayan superado la enfermedad, el COVID-19? 51 personas salieron ya del cerco epidemiológico, está también dentro de las cifras, y hay algunos casos ya de positivos confirmados que deberían de estar a punto de salir del cerco. Que deberían de estar a punto de declararse libres de la enfermedad. A pesar de aquello, deberán de continuar haciendo aislamiento por razones de seguridad. De los 111 casos, solo 5 están hospitalizados en cuidados intensivos en situación reservada y 9 están hospitalizados pero sin asistencia mayor, es decir, hospitalizados estables. Karina Sotalín, de Radio Sonorama. Aún se ve algunas personas que salen a la calle durante el día y no precisamente para las actividades permitidas. Ya. ¿Han analizado extender el horario de toque de queda para que la ciudadanía acate las medidas? A ver, la restricción de toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, por si acaso. Luego, la restricción de movilidad total, salvo los sectores ya explicados, rige a partir de mañana en el Ecuador.
porque necesitábamos que hoy la gente pueda organizar su vida. Mucha gente, por ejemplo, ni siquiera vive en Quito. Si va a hacer 15 días de aislamiento, tiene que irse a su casa. Otra gente necesita conseguir al menos insumos para poder pasar 15 días en casa sin mayor necesidad de salir. Entonces dimos estas 24 horas para poder organizar las cosas y en calma, porque el peor enemigo de esta situación es el caos. En calma poder organizar. ¿Cómo ser responsables con los salvoconductos? ¿Quién los debe entregar? ¿Quién los firma? ¿Cómo manejarlos? Ya. En el caso, por ejemplo, de panaderías, farmacias, tiendas, Jonathan Carrera de TC Televisión y Radio América. Los salvoconductos están, usted los puede descargar en... Vean, esto es importante. No hay capacidad de ponerle una niñera a cada ecuatoriano. No se puede. Comprendan, la policía, el ejército, las autoridades de tránsito, no son niñeras, son fuerza pública. Entonces lo que ellos van a hacer es tomar cada salvoconducto. En el salvoconducto está expresamente detallado cuál es la sanción si usted ha mentido al momento de llenarlo. 3 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, se hace una revisión en los puntos de control y se verifica la información proporcionada por el usuario. Empecemos a confiar en nosotros porque si no, no vamos a poder superar esta situación. Y si usted miente, dentro de los grupos habilitados para tener salvoconducto, tendrá las sanciones legales. Sin embargo, les explico que en este momento estamos ya terminando los protocolos detallados para todas estas actividades y la ministra Romo será quien explique los detalles. ¿Sí? Vicepresidente, el presidente de Asobanca, Julio Prado, señaló que la banca pone a disposición una oferta financiera de 12.000 millones durante los próximos 6 meses para nuevos créditos y financiamientos de deuda a largo plazo, justamente por la crisis que venimos arrastrando y la crisis del coronavirus. ¿Qué tasas de interés se van a proponer con estos créditos? Porque una cosa es ayudarnos ahora en la emergencia en el tema económico y cómo vamos a responder ante ella después de que pase la crisis sanitaria. Vean, primero aplaudo, agradezco la iniciativa. Hemos estado trabajando permanentemente con las autoridades del sector financiero para justamente, insisto, aliviar la situación de la gente. Mucha gente querrá refinanciar, reprogramar sus créditos. Las tasas de interés son las fijadas por el sistema regulador del sector financiero. Esas son las tasas vigentes. Nosotros en esta situación tenemos, gracias a Dios, un sistema financiero estable, firme, sólido, y lo peor que podemos hacer es tratar de debilitarlo. ¿Pero se va a poner algún control por la crisis a las tasas de interés o no? Los controles son los que están vigentes, ¿no? Los que regulan la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, y ellos tendrán que seguir revisando en función de esta situación qué otras medidas adoptan. ¿Se garantizan los servicios básicos en su totalidad? Hay también un mensaje que nos llega de los trabajos de adecuación de la antigua maternidad Enrique Sotomayor para que sirva como centro de aislamiento total para pacientes confirmados de coronavirus que determina el Ministerio de Salud. Sí, no me quería adelantar, pero eso es de las cosas que hemos conversado con la alcaldesa de Guayaquil. Entendía que ella está haciendo unas revisiones adicionales. Quisiera yo que sea ella quien dé la noticia definitiva. Ella ha trabajado en esto y nos ha pedido apoyo. Y ese tipo de iniciativas nosotros las recibimos y las vemos con buenos ojos. Tenemos una pregunta de Santiago Romero. Él dice que la empresa pública Conafips obligó a sus colaboradores a ir a trabajar a la plataforma financiera el día de hoy. ¿Esto es legal en emergencia? A ver, yo creo que no ha quedado claro el decreto y creo que generó confusión las declaraciones del alcalde. Seguramente. La restricción rige a partir de mañana y la restricción es clara. Suspensión total de la jornada laboral presencial para todas las actividades salvo las descritas. Habría que ver si Conafips aplica dentro de las actividades del sector financiero, pero hoy no hay restricción, es a partir de mañana. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el ámbito administrativo de los hospitales públicos? ¿Se pueden acoger al teletrabajo o a la modalidad de teletrabajo? Todos los sectores que están habilitados, telecomunicaciones, sectores estratégicos, alimentación, todos los sectores que están habilitados, seguridad pública, salud, deben de ver la forma de reducir al mínimo la cantidad de personas requeridas. Le hago un ejemplo. Esta mañana conversé con una importante empresa de telecomunicaciones. Su obligación es mantener operativo el sistema de telecomunicaciones porque es fundamental para superar esta situación. Pero en este momento no tienen por qué abrir agencias. A partir de mañana, ¿qué venta van a hacer ahora? Me explico. ¿Cuál es la necesidad de atención al cliente en este momento? Pueden mantener los centros de telefonía, los call centers, cumpliendo las disposiciones de higiene que se les está dando a todos los sectores que van a trabajar, ¿sí? Y en función de eso atender los requerimientos de la ciudadanía. Lo mismo para todos. Si en un hospital
En este momento no hay necesidad de que esté el abogado, el de comunicación, el administrativo, no lo sé, porque seguramente hay que aprobar ciertas compras. Hay que ver cómo se maneja dentro de la protocolo de teletrabajo que ha presentado el Ministerio del Trabajo. Pero todos estamos en la obligación de reducir al mínimo quienes tenemos que ir a trabajar, quienes, como el caso nuestro, tenemos que ir a nuestro trabajo, estamos en la obligación de tener la mínima cantidad de personas. Vicepresidente, Angie Torres de Teleamazonas nos cuenta que en Tumbaco, en la avenida Universitaria, están vendiendo gas a $4. Nos dice qué sanciones y qué controles se están poniendo justamente para que en momentos de crisis no se generen estos abusos. Espérese nomás un ratito que ya acaban de anunciarse, acabamos de autorizar los operativos para controlar eso y después usted cuenta las sanciones, ya va a ver. Está bien. Priscila, cadena de TVC, profesionales de la salud venezolanos acreditados o no que estén en el país pueden sumarse al apoyo para enfrentar la situación. ¿Perdón? Profesionales de la salud venezolanos acreditados o no que estén en el país pueden sumarse al apoyo para enfrentar la situación. Priscila, cadena de TVC. Ver, como le dije hace unos minutos, en este momento el sistema de salud está operativo y tiene la capacidad de atender. Si en algún momento debemos aumentar la capacidad de atención, veremos cómo sumamos, como le dije, desde los estudiantes de último año, pasando por los médicos profesionales de la salud que se encuentran disponibles, cómo lo sumamos a esta emergencia, asimismo cómo aumentamos el número de camas de forma ágil. Vicepresidente, Adriana Montenegro pregunta, ¿qué pasa con la refinanciación de las tarjetas de crédito? Asobanca habla de refinanciación de créditos a pymes, pero no habla de tarjetas de crédito. Preguntaremos a Asobanca exactamente de qué se trata la restricción. Yo no soy quien para darles la autorización. El sector financiero se maneja de forma autónoma e independiente. Pero sí se está trabajando en conjunto con el sector. Por supuesto, se les ha pedido que se refinancie todo lo que se pueda refinanciar y que se posterguen todos los pagos. Entre ellas, las tarjetas de crédito. Todo eso se ha solicitado desde la Mesa Técnica de Medios de Vida y Productividad, que es la encargada aquí en el COE, y entendemos que deberíamos de obtener resultados en ese sentido también. ¿Hasta dónde llega la competencia de los municipios en movilidad y temas de multa? ¿Los salvoconductos sirven para la movilidad que tomen los municipios? La competencia del municipio es para la aplicación de las resoluciones del COE Nacional y las instrucciones vía decreto del señor Presidente de la República. En este caso, en el tema del manejo del tránsito, que es competencia de ellos son parte fundamental del control y la aplicación de las multas anunciadas. ¿Qué pasa con las personas que tienen una cita médica privada? ¿Pueden acudir o no? Vean, esto es otra cosa importante. En el sistema de salud se ha pedido, bueno, en el público ya se ha hecho, que todas las cirugías programadas se posterguen para aliviar la cantidad de camas disponibles, que todas las consultas innecesarias que no sean emergentes se posterguen. ¿Cuál es la necesidad de ir en este momento a un hospital si tu consulta era meramente de trámite, como se dice? Entonces, sí les pedimos también a los médicos del sector privado que tomen las mismas decisiones, salvo que sea una emergencia, salvo que sea una cuestión de urgencia, no hay necesidad de llevar a cabo actividades en este momento. María Sol Borja, periodista de GECA, pregunta. La ministra María Paula Romo habló ayer de que depende cómo Ecuador actúe, tendrá resultados como en Italia o España, o como en Corea del Sur o China. Una de las estrategias de Corea del Sur fue masificar la aplicación de exámenes masivos de virus. ¿Se va a considerar esa posibilidad en el Ecuador? ¿Habrá recursos también para hacerlo? Bueno, eso es parte de la estrategia de incluir a laboratorios privados. Sin embargo, lo más importante es el aislamiento. Cuando la ministra se refiere al comportamiento, se refiere al comportamiento social sobre todo. Cumplir la norma, lavarte las manos, evitar el contacto físico. Invéntese algún saludo divertido. Yo ando saludando así ahora a todo el mundo. Ahora sus periodistas me saludaron así. Así, ya ni eso, cero contacto. Yo saludo así, ¿verdad? Hasta con mis hijos, porque yo estoy expuesto. Créame que para mí es difícil llegar a mi casa. ¿Cómo no? Claro. Sí, pero tengo que cuidarlos. Entonces, cuando lo que se refiere a la ministra es al comportamiento social. Lo que le está diciendo la ministra es, ¿usted va a cumplir con disciplina asiática? Eso es lo que le está diciendo la ministra. Así es. O va a tener un comportamiento desordenado, porque eso es lo que ha ocurrido en Francia y en España. Que se dieron órdenes e instrucciones y vean las consecuencias. Y eso es lo que no queremos que ocurra en el Ecuador. Yo creo que ya la información es suficiente como para que comprendamos la importancia de mantenernos en casa. Yo siempre he dicho que la crisis sanitaria la vamos a pasar, que el problema económico va a ser complejo, pero sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a conseguir si obedecemos y si trabajamos juntos. Les dije hace unos minutos que el peor enemigo sea el virus, no la desobediencia. Tengamos claro eso, por favor.
¿Hay algún plan de contingencia para los privados de libertad por esta emergencia? Santiago Aguilar pregunta, periodista también de Radio La Calle. Fue una de las primeras resoluciones del COE, el protocolo de manejo de visitas de los centros de privación de libertad y de ingresos de nuevos privados de la libertad. Se redujo inicialmente a la mitad las visitas. Hoy el general Moncayo, el encargado del servicio de rehabilitación, ha tomado nuevas medidas más estrictas que las está en este momento socializando con los privados de la libertad para poderlas anunciar hoy. Carlos Rojas, de Políticamente Correcto, de Coavisa, nos pregunta, señor vicepresidente, ¿se anunciarán más medidas económicas en los próximos días? Nosotros estamos trabajando permanentemente en el tema económico. Nosotros no podemos quitar los ojos de lo económico durante esta emergencia sanitaria. El ministro Martínez está permanentemente viendo temas de refinanciamiento de deuda, nuevos créditos, financiamiento de esta emergencia sanitaria. Hasta ahora estamos bien, pero sin duda en algún momento tendremos que dar nuevas disposiciones. No necesariamente medidas, pero nuevas decisiones. Porque las que se tomaron la semana pasada eran solo para sostener la crisis fiscal. Claro. Ahora el tema se viene por la crisis sanitaria. Por eso es fundamental el trabajo de la mesa también de medios de vida y productividad, junto con la Secretaría de Riesgos en el análisis del impacto económico de esta decisión. Además, el impacto económico de esta decisión no es solamente ahora. Esto va a durar unos meses hasta que podamos volver a coger el ritmo, llevar el ritmo que veníamos llevando los ecuatorianos. Señor vicepresidente, muchísimas gracias. 11 de la mañana con 32 minutos. Aquí finalizamos este espacio. Gracias a Gigi también por su presencia. Gracias. Y por supuesto estaremos también a partir de las 12:10 de la mañana con la presencia de la ministra María Paula Romo en otra rueda de prensa de carácter virtual. Hasta entonces. Vean, yo sí quiero despedirme con un mensaje. Se los repito, son palabras sencillas. Lo económico lo vamos a recuperar, la vida no. La mejor vacuna contra el coronavirus está en tus manos, es quedarte en casa. Por favor, quédate en casa, obedece las instrucciones que está dando el gobierno nacional desde una actitud de responsabilidad. Dios bendiga al Ecuador. Muchísimas gracias al señor vicepresidente. Con ese mensaje nos quedamos. Les invitamos a seguir en la programación habitual de los diferentes medios de comunicación que se han unido a esta cadena nacional. Y a partir de las 12:10 del mediodía, reiteramos la presencia de la ministra María Paula Romo.